Sean todos bienvenidos a nuestro podcast educativo Teaching with Purpose, Teaching for a Better Future. El episodio de hoy, las teorías del aprendizaje y su aplicación en el aula de clases. Les habla Freddy Lemus Cruz y para mí es un gusto compartir este espacio de reflexión con ustedes. En el episodio de hoy reflexionaremos sobre las teorías del aprendizaje y su aplicación en el aula de clases, con énfasis en la enseñanza del inglés en educación primaria, especialmente en contexto colegio público. Doy inicio mencionando que el aprendizaje escolar es un proceso complejo que involucra dimensiones cognitivas, dimensiones sociales y sobre todo dimensiones emocionales. Es por esta razón que no puede ser comprendido ni abordado desde una sola perspectiva teórica. Las teorías del aprendizaje conductista, cognitivista y constructivista constituyen entonces marcos fundamentales para orientar la práctica docente y sustentar decisiones pedagógicas conscientes y sobre todo contextualizadas. El enfoque conductista, por su parte, hablando de aportes y límites, eh, este enfoque eh, concibe el aprendizaje o lo entiende como un cambio observable en la conducta del estudiante, producto de la asociación entre lo que son estímulos y respuestas reforzadas de manera sistemática. En la enseñanza del inglés en primaria, puntualmente este enfoque resulta especialmente útil en las etapas iniciales del aprendizaje. Les comento, por ejemplo, cuando se introduce vocabulario básico, pronunciación o estructuras simples, se emplean estrategias como la repetición oral, las canciones o los ejercicios de imitación y sobre todo, algo muy importante, el refuerzo positivo. Estas prácticas permiten generar familiaridad con el idioma y seguridad lingüística en los estudiantes. Ahora, sin embargo, es importante reconocer que una aplicación exclusiva del conductismo puede reducir el aprendizaje a lo que es la memorización mecánica, limitando la comprensión significativa del idioma. Por ello, desde mi práctica docente, este enfoque lo utilizo como un apoyo inicial, pero no como un eje central del proceso de enseñanza. El enfoque conductista, por su parte, centra su atención en los procesos mentales implicados en el aprendizaje, como lo son la atención, la memoria y la organización de la información. Desde esta perspectiva, el estudiante es un sujeto activo que construye significados a partir de qué? A partir de sus conocimientos previos. En el aula de clase, en cuanto a inglés en primaria, este enfoque se refleja en el uso de organizadores gráficos, secuencias visuales y actividades que conectan el idioma con la experiencia cotidiana del estudiante. Por ejemplo, al trabajar rutinas diarias o descripciones personales, se invita a los estudiantes a relacionar el vocabulario en inglés con su propia realidad. No obstante, también este enfoque exige una mediación pedagógica cuidadosa y una planificación rigurosa, especialmente en contextos con grupos numerosos y tiempos limitados, como ocurre con frecuencia en la educación pública en Colombia. Por otro lado, el enfoque constructivista, teniendo en cuenta el aprendizaje situado, este enfoque concibe el aprendizaje como un proceso activo y de construcción del conocimiento que surge de la interacción con el entorno y con los otros. En este enfoque, el docente actúa como un mediador del aprendizaje. En la enseñanza del inglés, en mi contexto puntual primaria, el constructivismo se manifiesta en actividades como proyectos de aula, juegos de roles y dramatizaciones. Cuando los estudiantes describen a su familia, a su casa, a su barrio en inglés, no solo practican estructuras lingüísticas, sino que más bien también construyen significado a partir de su realidad. Pero, a pesar de sus aportes importantes, este enfoque presenta, al igual que los demás, desafíos en contextos de colegio público puntualmente, como la gestión del aula y la disponibilidad de recursos, lo que exige adaptaciones pedagógicas realistas e inmediatas. En mi práctica docente en inglés en primaria, nuevamente, la integración de las teorías del aprendizaje responden a una necesidad pedagógica. En mi caso, inicio con estrategias conductistas para introducir y reforzar vocabulario, continúo con estrategias cognitivistas que favorezcan la comprensión y finalmente propongo una serie de actividades constructivistas que permitan el uso del idioma en contexto significativo. Esta articulación reconoce que las teorías no son excluyentes, sino que más bien complementarias entre sí.
Repensar la práctica docente implica comprender que las teorías del aprendizaje no son recetas metodológicas, sino más bien marcos que orientan decisiones pedagógicas situadas. Y en este punto surge esta pregunta que la dejo abierta ante ustedes para que me dejen sus comentarios y podamos conectarnos en una próxima sesión de este podcast, en otro episodio. ¿De qué manera el docente de inglés en primaria puede integrar de forma crítica y contextualizada las teorías del aprendizaje para trascender la enseñanza mecánica del idioma y promover aprendizajes verdaderamente significativos, inclusivos y socialmente relevantes? Los leo en los comentarios. Hasta una próxima.